Para poder platicarles un poco de este tema. Como bien lo comenta Carla, somos pasantes de la licenciatura en Trabajo Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social y Gerontología, que está en Ciudad Universitaria, pertenece a la UNAM. Entonces, para poder apoyarnos, vamos a compartir una presentación. Listo, pues el tema que hoy nos une va a ser estamos envejeciendo. Este es un tema que vamos a exponer tanto mi compañera Brenda Guzmán como yo, Jennifer García. Y bueno, ¿qué vamos a ver alrededor de esta exposición? Los temas van a ser envejecimiento y vejez, mitos e imaginarios acerca de las personas mayores, cómo referirnos adecuadamente a las personas mayores, qué es el envejecimiento exitoso y teoría de la actividad. En estos últimos temas vamos a compartirles sugerencias de actividades para las personas mayores que tenemos en casa o que son parte de nuestro núcleo o de nuestras redes de apoyo. Bueno, pues el envejecimiento es un proceso del curso vital de todos los seres vivos y por supuesto del ser humano. Como tal, el proceso de envejecimiento va a generar diversos cambios, entre los que puedo mencionar aspectos morfológicos, psicológicos, bioquímicos, sociales y funcionales en la vida de todas las personas y por supuesto de la sociedad. El envejecimiento, es decir, es un proceso que todos vivimos. Mi proceso de envejecimiento es diferente al de ayer que al de hoy. Todos estamos envejeciendo en todo momento. Ahora, la vejez tal cual es una etapa que se ha definido cronológica y socialmente a partir de los 60 años. Esta etapa trae consigo retos y modificaciones propias del proceso de envejecimiento y es una realidad de todos como comunidad. Es importante hacer esta diferencia porque a veces tomamos el envejecimiento también como la etapa o que solamente envejecen las personas mayores o los adultos mayores, como también se conoce. Y no, el envejecimiento es el proceso natural que todas las personas vivimos desde que nacemos hasta que llegamos, por supuesto, también a la etapa de la vejez. Y aún en la vejez seguimos envejeciendo. Bueno, ahora que se entiende esta diferencia entre envejecimiento y la etapa de la vejez, es importante indicar algunas cifras. Las perspectivas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas indican que para el año 2050 la población mayor de 60 años va a reunir a más de 2.000 millones de personas. Esta situación demuestra la rapidez con la que avanza el proceso de envejecimiento en la población. En estos momentos, la pirámide poblacional se encuentra en nuestra generación, de las personas que estamos de 20 a 40, 35 años. Y para el 2050 será al revés. Por ejemplo, en el continente europeo ya se encuentran en ese momento en la que la mayor parte de la población está en la etapa de la vejez. Por eso es momento que nosotros nos pongamos a mirar qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación de las personas mayores que ya tenemos y cómo nosotros queremos envejecer. El tema es muy importante en este momento y lo será en el futuro. Ahora, con base en la encuesta nacional de la dinámica demográfica, la ENADIT, que se realizó en el 2018, actualmente en el país residen más de 15 millones de personas de 60 años o más. Esta cifra representa el 12.3% de la población total. De esta población de personas mayores, 60% son mujeres y 40% son hombres. Se debe a dos factores. El primero es que en la población general siempre somos más mujeres que hombres, pero también a las condiciones de vida que los hombres llevan. Normalmente, o las estadísticas indican, que los hombres no llegan a la etapa de la vejez por cuestiones de asaltos, violencia, peleas, o sea, ellos tienen, como actualmente las mujeres se quedan en casa, y los hombres salen más, al final de cuentas ellos se arriesgan más. Por supuesto, toda esta dinámica está cambiando y se verá en las siguientes cifras que salgan y que estén más actualizadas, ¿no? Por ejemplo, con el Censo Poblacional 2020, cuando ya tengamos estas cifras. Ahora, todo esto que les menciono nos debe poner o debemos ponernos a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo para preparar nuestra vejez? ¿Cómo queremos envejecer? ¿Al lado de quién y en qué condiciones? ¿Cuál será mi plan de vida para esta etapa? ¿Y las mayores de mi familia, qué pasa con ellos actualmente? Hemos conversado acerca de cómo queremos enfrentar la vejez de nuestros padres y abuelos, qué aspectos debemos tener en cuenta para brindar unas condiciones básicas de bienestar. Normalmente este tipo de preguntas
no nos las hacemos o no lo platicamos con nuestro núcleo porque nos da miedo, lo vemos muy lejano, nos preocupa, o a veces decimos, no, yo ni quiero llegar a viejo, no, ya para qué, mejor ya de joven y no quiero saber lo que va a hacer sufrir o así, pero esos prejuicios que se tienen es por cómo nosotros estamos mirando a la vejez que está actualmente y qué estamos haciendo para modificarlo. Tendríamos que estar trabajando en ello para que cuando nosotros lleguemos a la vejez y si tenemos la suerte de hacerlo, tengamos mejores condiciones, tengamos un envejecimiento integral y tengamos una vejez digna. Entonces sí es muy importante hacerlo y mostrarlo de la manera más positiva, por supuesto. Ahora, todo mundo menciona, o la mayoría de las personas indican que al llegar a la vejez consideran que su vida ha terminado y que son una carga para sus familias. En muchos de los casos es la misma sociedad la que no les da la posibilidad de participar en la vida activa y productivamente, así como ya, ¿para qué? Tú ya estás viejo, tu opinión no importa. Pero la realidad es que tienen todas las capacidades para hacerlo, porque para lograr una vejez activa y productiva es fundamental que las personas vivan el proceso de envejecimiento de la mejor manera. Es importante que nosotros aprendamos a vivir este procedimiento, este proceso de vejez, para que cuando lleguemos todos estos mitos de que ya no somos activos, de que nuestra opinión no importa, se vayan erradicando. Ahora les voy a hablar sobre algunos mitos e imaginarios que se tienen acerca del proceso de envejecimiento y, por supuesto, de las personas mayores. Es muy importante mencionar que en este proceso de envejecimiento las instituciones van a jugar siempre un rol fundamental, pues las ideas que van a transmitir las instituciones siempre serán el reflejo de la sociedad y es muy importante por ello quitar estos mitos e imaginarios que vienen con la etapa, porque normalmente vienen mitos como el deterioro, pobreza y enfermedad, y esto lo único que hace es reforzar la concepción que convierte a la persona mayor en una carga social, y esto es una cuestión totalmente discriminatoria. Bueno, pues el primer mito. Las personas mayores ya no pueden aprender nada. Esto es totalmente falso. Es posible aprender en cualquier época de la vida, dependiendo, por supuesto, del interés y la dedicación. Si nosotros le queremos enseñar a una persona mayor a utilizar Facebook y él no tiene el interés, pues tampoco tenemos que obligarlo o no es necesario. Siempre seremos personas cambiantes y el mundo siempre va a ser más cambiante. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a pensar en las necesidades de las personas mayores que tenemos, por ejemplo, en casa. Si una persona mayor, por ejemplo, en este momento quiere aprender a hacer una videollamada con su tía, con su prima, con su hermana, pues aprender a enseñar a hacerlo, ¿no? Darles un poco de nuestro conocimiento que no nos cuesta nada y que a veces no tenemos la paciencia, pero que es muy, muy necesario. Otro mito, la vejez y la pobreza juntas. Pues no, esto también es totalmente falso. Yo creo que ustedes como institución también lo saben. Esto, por supuesto, depende de múltiples circunstancias y formas de ser. Es posible ser pobres en cualquier época de la vida, ¿no? Y más cuando eres estudiante. Pero si no se tiene la previsión, si no disponemos adecuadamente de lo que tenemos, ni vivir bien, ni hoy ni mañana. Entonces, siempre es importante trabajar en políticas, en leyes, que nos vayan preparando para llegar a la etapa de la vejez, pues económicamente mejor, para a veces no depender de los demás o tener un plan de vida. El siguiente mito, la sexualidad es cosa de la juventud. O sea, siempre decimos, no, estamos en la mejor etapa, es el momento de que hagas de todo. Pero no, porque no solamente nos referimos a la cuestión coital, sino la posibilidad de relaciones sexuales gratas y saludables no es característica ni de nosotros ni de los adultos, sino es importante también diferenciar entre reproducción y goce sexual. Por supuesto que en la vejez ya no se tiene o ya no se encuentran en la etapa de reproducción, pero por supuesto es el momento en el imaginario, en lo que debería ser, que ellos puedan gozar sexualmente de su pareja o de cualquier otra persona, porque al final de cuentas ya están en la etapa en la que pueden vivir sus sueños o tener el bienestar que ellos quieran. A veces lo que pasa es que no se puede porque utilizan a las personas mayores, que son abuelos, como cuidadores de los nietos o de los hijos. Entonces, sí es importante empezar a trabajar en esto para que las personas mayores puedan vivir plenamente. Ahora, otro mito, la vejez es sinónimo de enfermedad. Aunque por supuesto en la vejez puede haber más probabilidades de enfermar,
Esto no significa que la vejez sea sinónimo de deterioro ni de enfermedad, mucho menos cuando durante el curso vital se ha tenido la prevención y el cuidado. Es lo que mencionaba. Si nosotros en nuestro proceso de envejecimiento comemos saludable, hacemos ejercicio, nos cuidamos de los excesos, al final de cuentas va a ser el reflejo de cómo vamos a vivir la etapa de la vejez. Por eso las instituciones de salud usan más sus programas o sus objetivos a la prevención que a la resolución de enfermedades tal cual, porque es mucho más barato y al final de cuentas reduce la mortalidad de las personas. Ahora, todas las personas mayores son abuelos. Esto también es falso. Si por ser abuelos se entiende la condición en estricto sentido de tener nietos, pues no, al final no todos son y es muy excluyente. Anteriormente se tenía la fecha del 28 de agosto como el Día de los Abuelos. Y ahora no, aunque no es muy conocido, ahora el día tal cual es 28 de agosto, Día de las Personas Mayores. Y se hacen diferentes actividades que tienen que ver con cuestiones de política pública, de participación ciudadana, para que cada vez las personas mayores puedan participar activamente en las decisiones que se toman en la Ciudad de México, y lo que se quiere lograr es que también sea a nivel nacional. Todas las personas de mayor edad son una carga. Y no, esto cada vez es menos cierto. Muchas de ellas no solo aportan para el sustento de otras, sino que pueden contar con seguridad social. Y gracias a esto, un acceso progresivamente mejora a la educación. Pueden ser cada vez más previsivas, activas, saludables y participativas. Por ejemplo, en el CIETSG, donde yo soy becaria, tenemos un diplomado de envejecimiento exitoso. Y en este diplomado las personas mayores realizan proyectos sociales e intervienen en la sociedad, en organizaciones de la sociedad civil, en instituciones de asistencia privada. Ellos mismos verifican las necesidades que tiene esta población, realizan sus proyectos totalmente fundamentados, con estudios, y los aplican, por supuesto, después los evalúan. Entonces, es importante quitarnos toda esta carga de prejuicios que ha sido pues con el tiempo y mejorar para que puedan participar activamente en la sociedad. Bueno, ahora voy a hablar acerca de tabla de expresiones correctas. Esta es una tabla que saqué de la guía para periodistas sobre envejecimiento y vejez. Y es importante quitar también las expresiones incorrectas de nuestro vocabulario y de nuestro día con día. Por ejemplo, la expresión correcta es mayores, personas mayores. Estos son términos objetivos que no conllevan ninguna carga ni valoraciones de ningún tipo. Y expresiones incorrectas, vejete, decrépito, cucho, son términos peyorativos, cargados de prejuicios y que no responden a la realidad de la mayoría de las y los personas mayores. Otro prejuicio es abuelo, como les mencionaba anteriormente. Es un término insuficiente porque no representa a todas las personas mayores, sino únicamente a los que tienen esta relación de parentesco. Además puede tener connotaciones paternalistas, como que, ay, qué lindo, qué bonito. Y sí, por supuesto, todos tenemos esas características de qué lindo, qué agradable, pero no es porque sea abuelo. Y lo que se debería usar es como personas de edad avanzada, población mayor. Ahora, anciano y viejo. Esta connotación es correcta, pero depende siempre del contexto en el que se encuentre. Esto normalmente va a una cuestión de sabiduría, de conocimiento, y que las personas mayores son como portadores de buenas ideas para los demás. Y pensionados está mal porque es un término que es adecuado, pero insuficiente, pues abarca solamente a los que han alcanzado la edad legal para dejar de trabajar y que no son necesariamente personas mayores, ¿no? Entonces tampoco aplica por esto. Y bueno, ahora mi compañera Brenda Guzmán va a hablar un poco acerca del envejecimiento exitoso. Adelante, Brenda. Muchas gracias, Jenny. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bien. Sí, todo bien. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco la participación de mi compañera Jennifer y para dar seguimiento a la presentación voy a hablar de un tema sumamente importante, el cual es el envejecimiento exitoso. Antes de iniciar, es necesario conocer el contexto social en el cual se encuentra nuestro país con respecto a las personas mayores. Bien,
México, al igual que el resto de los países, experimentó a lo largo del siglo XX un proceso de transición demográfica, caracterizado por tres grandes cambios. El primero es la reducción de la mortalidad, aumento en la esperanza de vida y la disminución en la tasa de fecundidad. Debido a estos tres factores, en las próximas décadas, las personas mayores aumentarán su presencia tanto en términos relativos, absolutos, como pues en un aumento total del planeta. Los mayores representarán un tercio de la población. Como sabemos, estamos en un proceso de transición y el primer paso que se ha dado es la pensión universal, que hay que resaltar. Pero esto pues no es suficiente, aún falta mucho, sobre todo en políticas públicas que el Estado debe de proporcionar para mejorar el bienestar de las personas mayores. Siguiente, por favor. Bien, antes se pensaba que todas las personas mayores tenían un acervo cultural más amplio, pero esto ha ido cambiando. Ahora se piensa que las personas mayores, cuando llegan a una edad avanzada, ya no aportan nada porque son viejos, que es lo que nos comentaba mi compañera Jenny con su presentación. Otro cambio es que la vejez se consideraba una etapa de descanso y resguardo. Ahora, una buena parte de los adultos mayores quieren seguir siendo productivos y obtener los recursos suficientes para mantener su autonomía el mayor tiempo posible, con el fin de no tener que depender de nadie. Estar retirado viene ahora a significar un periodo de actividad, realización personal, entretenimiento y diversión, ya que ser una persona adulta mayor no es significado de aburrimiento, resguardo o descanso obligatoriamente. Bien, ¿qué queremos decir con esto? Que las personas mayores lleguen a una etapa en la cual se pensaba que debería de ser de descanso absoluto, pues ya no es así. Todas las personas tenemos planes a futuro y tenemos proyectos personales que si bien no se cumplieron en la etapa de la adultez media, se pueden cumplir en la etapa de la adultez mayor. Entonces, es por eso que debemos de comenzar, pues, a preguntarnos qué es lo que queremos para nuestra etapa de adultos mayores, si queremos en realidad tener un envejecimiento exitoso. Ahora voy a hablarles específicamente de lo que es el envejecimiento exitoso y cómo podemos llegar a él. Em, lo que pretende conseguir, según los investigadores Rowe y Kahn, es proponer un modelo individual de envejecimiento exitoso, el cual establece la combinación de tres componentes principales. El primero es la baja probabilidad de padecer enfermedad o invalidez. El segundo es el alto funcionamiento físico y cognitivo. El tercero es el compromiso activo con la vida. Según estos investigadores, los tres componentes están estrechamente ligados, donde cada uno de ellos hace posible el mantenimiento de los otros, ya que la ausencia de enfermedad o discapacidad contribuye a que se mantengan las funciones físicas y mentales necesarias para facilitar una participación activa en la vida. Bien, ahora les voy a explicar cada uno de estos componentes para que entendamos mejor. Tengo imágenes para que nos demos cuenta de lo que puede ser el envejecimiento activo y el envejecimiento no exitoso. Perdón, el envejecimiento exitoso y no exitoso. El primer componente, baja probabilidad de padecer enfermedad o invalidez, no solamente se refiere a la ausencia de presencia de enfermedad en sí, sino también a la ausencia, presencia o severidad de factores de riesgo asociados a la enfermedad, como lo pueden ser la hipertensión arterial, el colesterol, glucosa en sangre, tabaquismo, alcoholismo, obesidad y vida sedentaria, entre otras. Esto quiere decir que el envejecimiento exitoso es una responsabilidad individual. Nosotros debemos de comenzar a ver cuáles son los factores de riesgo que van tanto a favorecer a nuestro envejecimiento exitoso o que no van a favorecer nuestro envejecimiento exitoso. Bien, el segundo componente, un alto funcionamiento físico y cognitivo, hace referencia a lo que una persona puede hacer. El mantenimiento de un estado de salud física y mental es un elemento clave para medir la autonomía, la calidad de vida y la capacidad funcional de los adultos mayores, tanto en el hogar como en la comunidad. El tercer y último componente es el compromiso activo con la vida. Puede tomar diversas formas, entre ellas el soporte afectivo de la familia y los amigos, que son fuente de contacto, intercambio, apoyo y asistencia directa, el aprovechamiento del tiempo en actividades productivas y de servicio a los demás. Bien, la tercera
es el involucramiento en las diversas esferas de la comunidad social, económica, espiritual y cívica. Aunque bien, yo ya mencioné que la responsabilidad es individual para lograr un envejecimiento exitoso, solo tendrá un efecto completo cuando las personas tengan acceso a igual a opciones saludables de educación, de trabajo, de descanso, lo que es difícil conseguir en los países en vías de desarrollo, como lo es México. Por lo tanto, los gobiernos juegan un papel central para cambiar el ambiente social, debido a que un estilo de vida activo y con suficientes roles sociales mantienen a las personas mayores social y psicológicamente adaptadas. ¿Esto qué quiere decir? Que la función principal es del Estado para proporcionar una seguridad económica, social y de seguridad médica. Bien, ahora les voy a hablar de un tema que es el envejecimiento activo, que va de la mano para lograr el envejecimiento exitoso. La OMS define el envejecimiento activo como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población. Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia. El término activo hace referencia a una participación continua en las cuestiones sociales, económicas, culturales y espirituales, no solo a la capacidad para estar físicamente activo o participar en la mano de obra. Esto quiere decir que el envejecimiento activo no debemos de pensarlo solamente que una persona adulta mayor haga ejercicio. Eso no es el envejecimiento activo. El envejecimiento activo es tener participación en todas las esferas sociales de un país. Por ejemplo, en el ámbito económico, en el ámbito de salud, en el ámbito de la política. Es que una persona esté activa en su área biopsicosocial. No solamente que una persona realice ejercicio. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema que es sumamente importante en este momento de pandemia específicamente. Y estas son las actividades sugeridas para las personas mayores. Como bien lo sabemos, en época de pandemia hay un grupo en situación de vulnerabilidad, el cual son los adultos mayores, debido pues al alto riesgo de contagio que puede tener. Entonces es importante conocer cuáles son las actividades que las personas mayores pueden realizar para que el distanciamiento social no sea tan grave y puedan caer en depresión. La primera actividad son actividades sociales informales, las cuales tienen contacto frecuente con nietos, familiares, amigos, vecinos, hacer viajes, etc. Las actividades sociales formales son la participación frecuente en grupos de adultos mayores, tomar clases, actividades en la iglesia, club de adultos mayores, visitar enfermos, entre otras. Y la tres son actividades solitarias, son la lectura frecuente de libros, revistas, periódicos, escuchar la radio, ver televisión, películas y sobre todo estar en contacto vía redes sociales. Como ustedes bien lo saben, en este momento las actividades que más se pueden realizar, y no solamente de las personas adultas mayores, sino de todos, son las actividades solitarias, donde no tengamos contacto físico con las demás personas. Pero bien, ahora, algunos consejos que podemos dar es que, por ejemplo, se comiencen a realizar las actividades formales e informales de forma virtual, justamente como nosotros lo estamos haciendo ahorita, con una videollamada, descargando aplicaciones. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, empezar a hacer que nuestras personas mayores participen con la tecnología, enseñar a cómo utilizar el celular, descargar aplicaciones, meterse a Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, cómo hacer videollamadas para que las personas no se sientan aisladas, sino que tengan este contacto con las personas, con sus familiares, amigos, vecinos, grupos de apoyo, pero de forma virtual. El chiste es no perder justamente este acercamiento que tenemos con las personas. Entonces, esa sería pues una opción que tenemos que dar para todas las personas mayores.
También las personas que estamos a cargo de adultos mayores y que los tenemos en casa, pues es recomendable realizar actividades como juegos de mesa o algo que les ayude a mejorar su calidad cognitiva. Descargar aplicaciones, juegos de destreza para que las personas mayores comiencen a agilizarse más. Y también, ¿por qué no?, comenzar a ver videos, tutoriales en YouTube en donde se recomienden ejercicios físicos de bajo impacto para las personas mayores. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, fomentar la actividad, tanto física, social y económica de nuestras personas mayores. Finalmente, si se quiere hacer del envejecimiento una experiencia positiva, una vida más larga debe ir acompañada de oportunidades continuas de salud, participación, seguridad y promulgar políticas y programas de envejecimiento activo que mejoren la salud, la participación y la seguridad de los ciudadanos de mayor edad. Muy bien, muchas gracias, Brenda. Pues, ¿qué es lo que queremos que ustedes se queden? Por supuesto, ustedes no son, este conocimiento lo tienen para poder abrir la brecha y cambiar algunos estigmas que tenemos acerca de la población de personas mayores. No se van a hacer ni especialistas ni conocedores. Entonces, con lo que queremos que se queden es diferenciar el proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez. Que empezamos a reflexionar cómo queremos envejecer, cómo lo estamos haciendo desde ahorita. Por ejemplo, muchas personas, ahora que no estamos fuera, no tenemos como esta cuestión de vamos a ir a comer a tal lado o vamos a salir a beber hasta morir. Entonces, estamos empezando a cambiar nuestro estilo de vida. Estamos empezando a hacer ejercicio desde casa, a comer mejor, porque al final de cuentas no tenemos estos factores externos. Entonces, sí es importante entrar en un proceso de sensibilización. Y bueno, la siguiente, por favor. Bien, la siguiente es cambiar ideas acerca de la vejez. Esto es lo que ya prácticamente nosotros comentamos sobre tener una perspectiva diferente de las personas mayores. No dejar que las personas mayores se aíslen, que ya no tengan oportunidad de hacer otras actividades. Al contrario, empezar a incorporarlas nosotros mismos en las actividades que pues podemos hacer nosotros, obviamente como jóvenes, como adultos, empezarlos a, pues sí, a sumergir en esto, a cambiar nuestra idea, empezar por cambiar la idea nosotros mismos, para nosotros empezar a, pues a transmitirlo hacia las personas mayores. Y bueno, pues sí, como decía Brenda, actividades que pueden realizar las personas mayores, pues inscribirlo, por ejemplo, a cursos que damos en el centro de investigación, meterlos a realizar actividades que a ellos les interesen. No es nosotros que vamos a decidir por ellos, no, es cuestionarlos, preguntarles, conocer acerca de qué es lo que ellos desean aprender, cuáles son sus intereses y por supuesto pues apoyarles a poder realizar este tipo de actividades. Y Brenda, cuéntales un poco de la película. Si bien queremos recomendarles una película que se llama Pasante de Moda, no sé si alguno de ustedes ya haya tenido la oportunidad de verla, deberían de verla, es muy importante y justamente es sobre el tema que estamos nosotros conversando en este momento, de cómo esta brecha digital se puede unir, cómo brecha también generacional de una persona adulta mayor con un joven, cómo pueden unir justamente las experiencias para que surjan proyectos innovadores. Así es, entonces véanla en esta cuarentena para que podamos cambiar un poco nuestra percepción, por supuesto, de una manera más fácil, más digerible con esta película. Y bueno, antes de finalizar, quiero compartirles un video que es un proyecto que se llama Aquamayor, que es un espacio para personas mayores que se está realizando en Chile. Entonces, permítame tantito para buscarlo. Uh-huh. Aquí está. A ver, ustedes me dicen si se escucha. Mi vejez, ¿cómo me la imagino? Tomando mate, charlando, vieja, fea. Tranquilos en nuestra casa, esperando la visita de ellos, de nuestros hijos. Tomándome la pastillita para los dolores de rodilla. Me juntaría con mis amigos y vería todos mis videos de chicos. Tratando de no trabajar más. Leyendo algo,
pasando el día. Después lavar los platos y mirar tele y acostarnos a dormir. Lo que sé de mi abuelo es que haría cualquier cosa para verme feliz. Me llamo Teresa Fontana, tengo 70 años y siempre fui muy curiosa y muy inquieta. Jaime Torres, gracias por estar. A los 4 años viste arriba de la mesa de tu casa el primer charango. Nace una pantalla pública en donde los protagonistas son los adultos mayores. Un espacio que necesitamos, porque existen muchas formas de envejecer, muchas maneras de ser adulto mayor. Vamos a hablar de lo que nos pasa, a discutir con nuestros prejuicios. Bueno, Teresa, ¿está lista para empezar con su tercera clase? Claro que estoy lista, pero para lo que no estoy lista es para que vos sigas tratándome de usted, querido. A derribar mitos. Lo que sé de mi abuela es que siempre fue una bomba sexy. Y animarnos a mirar la vejez de una forma diferente. Es tiempo de darnos cuenta que lo viejo no se lleva mal con lo nuevo. Un viejo para mí es una persona que tiene todas las edades. Que el juego no tiene edad. Ya tengo unas fotos de chica yo así en la hamaca. Así que la voy a juntar con la otra y voy a ponerle antes y después. Que nunca es tarde para aprender. Porque todos tenemos sueños. Soñábamos con el hogar y tener una hija, Laura. Ese fue un sueño cumplido, fue una felicidad enorme. Porque también somos lo que soñamos. Pago lo que sea. No eres sincero, no quieres mi amistad, no me pides las cosas con respeto, ni siquiera me has llamado suegrita. Y lo que dicen nuestras palabras. ¿Pensaste en algún momento jubilarte? No. Al contrario, o sea que cada vez tengo menos tiempo en el sentido de que cada vez tengo más proyectos. Porque nuestra televisión está cambiando. Nuestra vejez está cambiando. Nuestro país está cambiando. Estamos hechos de lo que fuimos y de lo que vamos a ser. ¿Vos ya pensaste qué querés ser cuando sea grande? Pues bueno, ahí está. Ahora, pues sí, nos deja mucho reflexionando este video. Siempre me gusta ponerlo, pues cuando hablamos de temas iniciales de personas mayores, porque nos deja mucho a la reflexión. Y bueno, pues les dejamos por acá nuestras redes sociales, nuestro contacto. Nuestra coordinadora general es la maestra Graciela Casas Torres, por si algún día les interesa cualquier temática que tenga que ver con personas mayores, pues aquí está. Y, por supuesto, las referencias que utilizamos para esta plática. Entonces, pues les agradecemos mucho por este espacio, por dejar un poco a la reflexión todo este tema que es fundamental. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jennifer, y gracias, Brenda. No sé si alguna de las personas que tenemos por acá tenga alguna duda o algún comentario. Aquí tenemos a las expertas para que puedan preguntar. Hola, soy Miren Barrón del área de Contraloría. Pues mira, sí me parecen muy buenas las sugerencias que nos dan, ¿no? De cómo poder involucrar a las personas mayores. De hecho, yo con la pandemia me topé con algo que pues yo iba en mi mundo y mi mamá y mi tía pues ya son adultas y pues con esto me di cuenta que no tenían dónde comer. Entonces, ellas salían a la calle y todo eso, entonces al tener todo eso cerrado, nadie nos dábamos cuenta de la carencia que estaban teniendo, ¿no? Y del apoyo que teníamos que darles. Y luego con eso de que el confinamiento, pues sí se complicaba. Es difícil, es una labor difícil porque a mi tía yo le he tratado, ya tiene las dos más de 80 años,
y les he tratado de poner actividades, pero híjole, son medio renuentes a querer adoptar esos cambios. Entonces, pues yo les comparto que es paciencia y con mucho amor apoyarlas. Muchas gracias, Miren. Efectivamente, es lo que estábamos hablando justo cuando fue la conferencia del INAPAM, que decíamos, bueno, nosotros ya sabíamos manejar aplicaciones como Uber Eats, compras en línea, toda esta situación que ya lo hacíamos antes de la contingencia y que ahora pues lo estamos incrementando, ¿no? Si nos salíamos siempre al centro comercial a comprar ropa, a probarnos cosas, pues ahora lo hacemos en línea. Si teníamos ganas de una pizza, de comprar algo, lo hacíamos antes y lo hacemos ahora. Entonces, vemos esta desigualdad, esta exclusión digital que están viviendo las personas mayores. Entonces, lo que se recomienda desde trabajo social es crear mini redes de apoyo. Sí, por supuesto, existe el distanciamiento físico, pero esto no quiere decir que haya aislamiento social. Entonces, empezar a crear redes, si nosotros tenemos un vecino, alguien en nuestro mismo departamento, casa, lo que sea, que sabemos que es persona mayor, que vive sola y que no tiene quien le apoye, pues tal vez acercarnos a apoyarle a hacer sus pedidos, a comprar medicamentos, a ver qué es lo que ellos necesitan. Y si por otro lado la cuestión de la tecnología, nosotros tenemos un proyecto que justo les enseñamos a apropiarse de la tecnología. Pero normalmente ellos tienen este mito de le voy a apretar algo y ya lo voy a descomponer, o a veces tienen celulares que nosotros les heredamos cuando nos compramos uno nuevo, o en su cumpleaños nos ponemos muy espléndidos y le regalamos uno. Pero esto no quiere decir que lo utilicen al 100, o sea, al final de cuentas siempre se quedan con el uso básico de llamadas y mensajes, y a mí ni me mandes WhatsApp porque ni lo sé abrir, o ya lo abren, pero nada más mandan las cadenas, o el video que a todo mundo le mandan. Entonces, no. Mostrarles cuáles son, por supuesto, así como mencionas, con un proceso de amor, de paciencia, de entender, a ver, o sea, ¿a poco yo aprendí a usar Zoom el primer día? Pues no le dije a nadie, ¿no? Pero yo me puse a practicar ahí 3000 veces antes de usarlo y, ay, se ve la presentación, no se escucha bien, sí se escucha, o ahora que estamos trabajando en línea, ya me puse el micrófono y ni supe, o sea, todas estas cuestiones nosotros las estamos viviendo, entonces, comprender que si nosotros las vivimos, ¿qué pasa con las personas mayores? Sí tienen la capacidad de aprendizaje, pero no es al mismo ritmo. Entonces, quitarles estos miedos y preguntarles, ¿qué es lo que quieres ver? ¿Qué veías tú en la televisión, mamá o abuelita? ¿Qué es lo que a ti te interesa ahora entonces? Oye, es que fíjate que hasta se puede ver cualquier tipo de película, se puede ver, no sé, paisajes o de las ciudades, años antes, entonces empezar a conocer qué ellos quieren, cuáles son sus gustos y pues por supuesto ya empezar a trabajar sobre ello. Coincido contigo, pero a esta edad alguna limitante muy importante es que ya no ven, la visión no es tan ágil y eso limita pues llevar a cabo esto, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Y aquí qué opción podría ser? Pues, por ejemplo, nosotros ponerles un podcast, hay uno en Spotify que es a través de la historia. Entonces, un poco a poco, o sea, sé que por supuesto sí, cada persona es diferente y lo que hablo es un poco en cuestión general, pero sí ir como tratando de buscar la forma para que puedan apropiarse de estos conocimientos, ¿no? Bueno, mami o familiar, te voy a poner un podcast que es como un programa de radio para que lo escuches un poco y pues ir trabajando poco a poco con ellos. Claro que se tienen estas limitantes y es muy importante que las instituciones y la sociedad nos empecemos a adecuar a ellas para generar, si estas aplicaciones en este momento no funcionan, empezar a generar nuevas que se adecúen a las limitantes que ellos tienen. Muchas gracias. Gracias. Por aquí nos decía Omar, bueno, ya nos habías comentado un poquito, pero ¿qué actividades nos recomiendas para adultos? A ver, Brenda, ¿qué actividades les recomiendas? Bien, pues como ya les comentaba en la presentación, son actividades deben de ser de bajo impacto. Por ejemplo, debemos de pensar en las personas mayores que pues ya no tienen tal vez la misma fuerza en las piernas, en los brazos. Si ustedes quieren que sus adultos mayores comiencen a ejercitarse, pues las actividades físicas, existen infinidad de tutoriales en YouTube, en donde pueden buscar justamente así, ejercicios bajo impacto para personas adultas mayores. Otra actividad, por ejemplo, es yo participé en una práctica, en una jornada donde hacíamos que las personas mayores descargaran aplicaciones en sus teléfonos, tabletas, porque pues no todas las personas están inmersas en la tecnología, perdón.
Entonces, comenzar a hacer este tipo de actividades, ¿no? De mostrarles, de enseñarles, sobre todo con respeto, como ustedes lo mencionan, con amor, con paciencia, pero respeto. No decirle a la persona, ay, ¿cómo es posible que no puedas, que no sepas hacer esto? Porque debemos de ser conscientes que no todas las personas lo sabemos hacer. Entonces, sí, justamente comenzar con actividades, pueden ser físicas, de ayuda cognitiva, por ejemplo, les menciono, ¿no? Las aplicaciones, descargar aplicaciones que sean de juegos para habilidad mental. También podrían ser actividades como juegos de mesa en casa, con los nietos, con los hijos. Otras actividades puede ser hacer que las personas comiencen a utilizar el teléfono y que hagan grupos, por ejemplo, de apoyo, ¿no? Con otras personas mayores, que platiquen, que conversen. Y pues yo creo que esas serían las actividades principales en este momento de pandemia para las personas mayores. Gracias, Bren. También busquen en Facebook el Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología. Estamos haciendo actividades para personas mayores, para todo tipo de población, para que puedan adentrarse, ver los calendarios que estamos manejando y pues si gustan unirse ustedes o sus familiares a las actividades que se están presentando. Gracias, Jenny, y gracias, Bren. ¿Me puedes repetir nuevamente cómo se llama este centro de investigación? ¿Cómo lo pueden encontrar en Facebook? Sí, sí que lo pongo aquí también en el chat, pero es el... Ah, ¿tú lo vas a poner? Bueno. Sí. Es el Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología. CIETSGE, así estamos en Facebook. Y ya para que lo busquen, Facebook, YouTube y todo, para que ahí subimos, por ejemplo, si no alcanzaron a ver la actividad, por ejemplo, como aquí, que creo que también le hacen, grabamos la actividad y la subimos a redes sociales para que la puedan ver siempre. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jennifer, y muchas gracias, Brenda, por este espacio, por compartirnos su experiencia y todos los conocimientos, y pues gracias a todos por estar aquí. Que pasen una linda noche. Gracias. Adiós. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.